porque dado los acuerdos de México, es que en México se invirtió en la manera en que se discutía. Yo no sé a qué genialidad se le ocurrió que ese sector de la oposición, en los distintos diálogos que ha habido, tenía que acordarlo todo para que todo estuviera acordado. O sea, no se podía llegar a un acuerdo, hoy es martes, no, porque hay que acordar que cambie el gobierno, no sé qué cosa. Entonces aquí fueron sacando las cosas por parte, y eso es importante. Yo le escribí a varios de los que están allá, que son amigos míos, mire, díganle ahí al gobierno, oye, que Roland Carreño está enfermo, que lo liberen, que lo manden para su casa. Ahora, esta reflexión la hago no solo para que suelten a Roland, que es el objetivo. Roland no debería estar preso, porque nadie debería estar preso por problemas de la política y de la opinión, ya que nosotros debemos avanzar como veníamos hacia una democracia donde ese tipo de cosas no ocurran más, ni exilios, ni persecuciones, ni muertes, ni nada de eso, donde haya debate y la gente juzgue en democracia por quién debe votar. Ahora estamos en un proceso de reinstitucionalización del país y eso es lo interesante. Vamos hacia allá, Dios quiera que el llamado a votar, que ahora es compartido por todos, a excepción de unos grupitos, pues permita que a través del voto, de la democracia, con un CNE transparente y unas instituciones que respeten la ley, podamos dirimir nuestras diferencias a través del voto. Ese debería ser el objetivo. Porque además el continente, nosotros que éramos una democracia sólida, el continente ha ido mejorando en sus estructuras democráticas a pesar del padecimiento de dictaduras muy feas. Y nosotros en cambio hemos ido para atrás. Hay que volver a la cordura, a la racionalidad. Y la tolerancia es fundamental. De manera que comienzo el programa pidiendo la liberación de Roland Carreño una vez más. Y así lo haremos permanentemente. Porque además Roland es mi amigo, lo quiero mucho, no merece estar preso. Nadie merece estar preso por la manera en que piensa. Alejandro Campos es nuestro invitado de hoy, candidato en La Guaira. Tú sabes que, como yo reviso todas las noticias todos los días para hacer estos programas, solía encontrarme con protestas de los pueblos del Estado Vargas, que ya no es Estado Vargas, le cambiaron el nombre, porque como estaban trancadas las playas, no entraban turistas y no comían pescado y no consumían. Y eso, muchos de esos pueblos, su ingreso fundamental es el turismo. La Guaira, bueno, es un balneario. Y entonces la han pasado muy mal los habitantes de La Guaira, como todo el país. Como gobernador, me imagino que tú debes tener planteado en la cabeza, bueno, ¿y cómo hago para ayudar a la gente, no? ¿Cómo se hace? Claro. ¿Cómo se hace? Buenas tardes, Kiko. ¿Cómo estás, Buenas Alejandro? tardes, Venezuela. Gracias por tu invitación. Sí, Kiko, efectivamente, la secuela y lo que se derivó del virus chino son 2 años de playas cerradas, playas abiertas, de mucha merma en el negocio, como en todas partes del mundo. El mundo se paralizó prácticamente. Efectivamente, nosotros estamos desarrollando un plan de desarrollo turístico. Entre las líneas maestras de la gobernación que estamos proponiendo, tenemos el aspecto turístico. Vargas es la primera entrada a Venezuela. Tú entras al aeropuerto internacional de Maiquetía y lo primero que te consigues es un mamotreto de edificio que iba a ser un hotel y eso lo abandonaron. Eso ya es una mala imagen que tenemos. En las playas, la gran cantidad de comerciantes se vieron muy mermados, pero esto se tiene que levantar con medidas turísticas, con un desarrollo turístico, con políticas públicas efectivas. Nosotros estamos diseñando un plan de posadas, un plan de apoyo al comerciante. No estamos pensando en esa inversión de hoteles 5 estrellas porque sabemos que no hay condiciones, el inversionista extranjero no tiene condiciones todavía para invertir en Venezuela, no tiene esa garantía. Sin embargo, nosotros apostamos a un desarrollo turístico sustentable que permita activar la economía de la región. Fíjate, lamentablemente, por la falta de servicios públicos, es difícil hablar de desarrollo turístico, es difícil hablar de proyectos cuando no tienes agua, cuando no tienes transporte, cuando es difícil el problema del gas, de conseguir gas. Cuando ahorita apenas hace unos días las lluvias arremetieron, se prendieron las alarmas. Es decir, tenemos que abordar primero lo básico para poder entrar en lo medular, en lo importante que es el desarrollo turístico del Estado Vargas. Nosotros hemos pensado en la política de créditos para posadas, en las escuelas turísticas, para que la gente no solamente tenga el crédito, como muchas veces lo dieron. Mira, en el Estado Vargas se dieron muchos créditos para posadas
y esos créditos se perdieron porque el que asumía el crédito, una vez con el dinero en la mano, no sabía qué hacer. Entonces tú tienes que dar el crédito y darle formación a la persona que obtiene el crédito. Escuela de gastronomía, escuela de barman, de camareros, de limpieza, de mantenimiento de piscinas. Es decir, que la persona cuando tenga su posada sepa qué va a hacer, cómo la va a explotar. De esa manera vamos a garantizar de que la mentalidad del varguense cambie dirigida hacia un desarrollo turístico. Ya con el tiempo, con un nuevo presidente, ya con un nuevo gobierno, se entablarán las condiciones para que lleguen hoteles 5 estrellas y esas grandes inversiones. Por otro lado, tenemos en Vargas las playas contaminadas. Mira, desde Catialamar hasta Caraballeda, sin recorrer el estado completo, tú pasas no menos de 10 cloacas de aguas negras por encima. Tenemos que sanear nuestro mar. 174 kilómetros de largo tenemos para explotar el turismo, para hacer muchas cosas, y esas playas están contaminadas. Tenemos el Placer de Vargas, que a nivel mundial es un único punto para la pesca de pez aguja y todo esto, y no se puede explotar porque tenemos esas playas contaminadas. Es decir, esto es un plan integral para poder echar las bases para la economía del pueblo de Vargas y del estado de Vargas. Vamos a ir al corte, Alejandro. Cuando regresemos, seguimos contigo conversando sobre todos estos asuntos. No solo México, Vargas, el país, sino todo lo que se nos ocurre. No se vayan, quédense aquí, los estoy pillando. Además, Yesenia también, que está pendiente de todo aquí. Ya regresamos. Y centrados. Alianza del Lápiz. Sí, y Alianza del Lápiz. Bueno, allí en Vargas. García-Canero le cambió el nombre al Estado, pero nunca entendí, porque no solo Vargas es una figura emblemática de la cultura, de la universidad, del conocimiento, un médico civilista, sino La Guaira es, digamos, es toda la costa, es más chiquita La Guaira, en términos. Es más, el municipio se llama La Guaira. Sí, y la capital es La Guaira. Es La Guaira, exacto. No entendí, pero bueno, aquí uno no entiende nada. Fíjate, en estos días estuvo aquí Luis Fuenmayor Toro, el ex rector de Lucero, y le cayó encima a los casinos, porque eso es lavado de dinero. Pero eso es una visión limitada de los casinos. Yo tuve la oportunidad, en aquellos días, yo estuve en Mónaco. ¡Wow! ¡Qué maravilla Mónaco! Y Mónaco es un principado que surgió y se mantiene, y la gente vive bien, muy bien, por los casinos, por el juego. Existe Las Vegas, y toda el área esta, Cancún, República Dominicana, todas las islas, Curazao, Bonaire, todas tienen casinos. Porque los casinos no es nada más que lavado de dinero y unos grupos y unas mafias, no, eso no es así. Es una visión muy, muy vieja. Los casinos están reglamentados, las máquinas tienen que producir un tanto, devolver el 70% de lo que les ingresa, y todo eso está vigilado. De manera que los dados cargados y el narcotráfico y toda esa fábula, eso es parte del pasado. Ahora es un ingreso. Ingresos son, fíjate, casinos, unas playas bonitas, con buenos servicios, hoteles, buenas carreteras. La oferta turística, siendo Vargas un estado turístico, debía ser inteligente. El Estado venezolano debería entender que Vargas puede sustentarse a sí mismo, no solo con aeropuertos y con los puertos, que deberían estar en manos de la estructura de la gobernación, sino con todos estos atractivos. Es más, cuando Carlos Genatio, cuando la lluvia, hizo un plan donde aquello era Cancún. Sin embargo, aquí no se invierte en nada de eso, porque aquí no se invierte en nada que tenga que ver con futuro, con proyectos país, porque los proyectos país aquí son cotidianos, como Eudomar Santos, como vaya viniendo, así le vamos dando. Ahora, vienen los casinos otra vez. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Bueno, este gobierno es enemigo de la tecnología, como tú estás señalando. Yo creo que, bueno, mira, ellos manejan la data del carnet de la patria con una inteligencia que ojalá alguien en la opción manejara el 1% de lo que ellos hacen. Fíjate, Kiko, los casinos, como tú bien decías, a nivel mundial, son generadores de empleo y de impuestos para sus respectivos estados, para sus respectivos países. El haber eliminado los casinos en Venezuela fue parte de la decadencia económica en que entró Venezuela. Los casinos
genera empleo, genera atracción turística, genera impuestos para el Estado. Es decir, los casinos, y más en una región turística como Vargas, tienen que implementarse tarde o temprano. Porque cuando se acomoda ese teleférico de Macuto, que lo prometieron muchas veces. Ahora se dañó el de aquí para allá. Bueno, imagínate tú, el teleférico de Macuto lo han prometido no menos de 5 o 6 veces y el dinero se perdió, no se sabe dónde fue a parar el presupuesto. El casco histórico de La Guaira, que es un casco histórico que si lo remodelamos, lo ponemos activo, en producción turística, en la onda turística, pasamos a competir con el casco histórico de Panamá, de la ciudad de Panamá y el de Puerto Rico. Eso debe generar empleos, eso debe generar impuestos y bienestar para la sociedad. Con los casinos pasamos a reforzar el movimiento turístico en el estado Vargas. Claro que sí, yo estoy de acuerdo con los casinos, eso no es ningún lavado. Bueno, para eso están las autoridades, para averiguar si es lavado o no, porque también se dice lo mismo de los bodegones. Eso es lavado y hay bodegones ahorita en cada esquina. Entonces, ¿qué es lavado? Y si alguien montó su bodegón con su esfuerzo, con su inversión, bueno, bienvenido sea. Que para eso están las autoridades que averigüen si eso es lavado o no. Entonces, de manera que uno no se puede oponer a todo lo que es inversión, a todo lo que te puede traer empleo, sobre todo ahorita en estos tiempos, que no solamente por un gobierno que ha hundido a Venezuela, sino la pandemia, el caso del virus chino también te paralizó el mundo. Tú mismo lo decías, tenemos los empleados de las playas, los que invierten en las playas, en su pescado, se han visto limitados por esas playas que se abren una semana sí, una semana no. De manera que un casino a nosotros en Vargas nos cae del cielo. Esos permisos nacionales, ojalá que los den en Vargas para impulsar completamente el turismo del Estado. Yo apoyo esa idea. Creo que es excelente, igualmente que la lotería del Estado Vargas. Al que le gusta el juego, yo no juego, yo no soy hombre de estar jugando caballos, pero hay gente que le encanta el juego y esos son atractivos turísticos de una u otra forma. Eso genera empleo y genera impuestos al Estado. Fíjate que a mí sí me gusta jugar. Yo iba apostando de todo. Tú sabes que en política, cuando yo me pongo a discutir con alguien y él tiene una posición muy cerrada y no logramos acuerdo, digo, bueno, vamos a apostar. Vamos a apostar y listo, a ver quién tiene la razón. Mira, me he ganado últimamente. Yo vivía perdiendo, siéndote honesto. Porque Centey, mi gran amigo Centey, me ganaba. Cuando Centey estaba en el chavismo. Yo, van a perder, y me ganaba. Van a perder, y me ganaba. Hasta que un día me desenchufé y yo quiero. Yo creo que me desenchufé y empecé a ver la política con cabeza fría, analizar números, espacios, políticas. Y de ahí en adelante no volví a perder. Porque la política es una pasión, pero obedece a una lógica. En Venezuela, la lógica de la política, hay una gente que se le extravió, se le perdió. Fíjate, cuando la Asamblea Nacional de 2015 aprobó el vacío de poder porque Maduro había abandonado el cargo, eso no lo entendió nadie. Porque que Maduro estaba con sol de mis pegado a la silla de Miraflores. Tú tienes que tener una lógica. Toda esa narrativa terminó demostrando que era un cuento. Hay en las redes un tal J, no sé quién es, que cuenta que, yo no la vi, yo la estuve buscando, una entrevista de Fernando del Rincón con Antonio Ledesma, donde Fernando del Rincón y Ledesma juntos le dan a Guaidó como piñata. Aprovecha que el hombre está en malos tiempos y le dan como piñata. Hay un señor que se llama Lara Farías, que en las redes, él trabaja con Patricia Poleo, agarra y se tira una campaña contra los alcaldes, contra Fuerza Vecinal, acusándolos de ser los alcaldes de la basura y los enloda. Hay una gente que se está oponiendo a esos acuerdos que se están dando en México. Vi una entrevista de Calderón Berti con El Ciudadano diciendo, mientras no haya elecciones presidenciales aquí no debe haber acuerdo. Pero lo cierto es que cambió la metodología, como decíamos antes. Y ahora, en vez de cuando nada está acordado hasta que todo esté acordado, bueno, salieron 2 acuerdos. Los colombianos, viendo que las cosas están cambiando, pretenden asumir el control de Monómeros, que es una empresa muy rentable. Y ayer se aprobó, no, la protección de los activos, porque esos son del país. Ese cambio de la metodología puede lograr muchos acuerdos en liberación de presos, en clima democrático, en condiciones electorales. Lo que no va a lograr es la sustancia, que es lo que pide Maduro, que es que le devuelvan todos los reales y que le quiten las sanciones, y lo que pide el G4, que pide elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales. Eso no se va a lograr. Pero todo lo demás se puede avanzar muchísimo. De eso vamos a hablar ahorita
Cuando regresemos, porque ya Yesenia, mira, la ves. La gente cree que yo inventé a Yesenia, pero no, ella está ahí y es una actitud de control permanente. Ya regresamos. Seguimos con Alejandro Campos, hablando aquí de todo un poco como los locos, porque él es candidato a la gobernación de Vargas, donde hay como 5, ¿no? Somos como, sí, más o menos 5 candidatos. Bien. Vamos a hablar de eso. Pero estamos hablando de, fíjate, de este problema de la lógica de la política. Hay una gente que tiene una lógica inversa. Y estos días me llamó Carla. Mira, Kiko, no dejes a Roland solo. Y digo, yo no he dejado a Roland solo, nunca lo voy a dejar. Yo he hecho todo lo posible, lo que ha estado en mis manos y más allá, y lo haremos. Entonces le decía, Carla, lo que pasa es que ustedes, los que viven allá, tienen una perspectiva muy distinta a los que vivimos aquí. Porque, más bien, yo creo que ustedes no ayudan. ¡Ah! ¿Por qué dices eso? Traidor, vendido. Carla, porque fíjate eso que te estoy contando. Ese señor Lara Farías lo que hace es enlodar. Y el señor Ledesma cada vez que habla, ¡wow! Es un retroceso en lo que se avanza en la perspectiva política. Pero hay una oposición radicalizada que es un chiquitica que vive pendientes de eso. Porque al final, cuando apareció Guaidó, todo el mundo se pegó detrás de Guaidó, pero con Guaidó todo el mundo se separó. Esta segmentación de tantos partidos como los que hay tiene que ver con esa gestión, la manera en que se asumieron las cosas allí. Ahora, pareciera que la unidad del planteamiento es fundamental, pero aquí hay, la oposición es una cosa de piraña. Todo el mundo se mete chuzo, se insulta, se daña, se escupe. Mira, Kiko, los líderes están para unificar, para fortalecer, para poner adelante una región, un estado, un país. Cuando Juan Guaidó se juramentó presidente interino, yo recuerdo que la oposición venezolana tenía como que eran 2 bandos. Todo el país salió a apoyar a Juan Guaidó. Todo el país. No había un bando en ese enero, febrero, marzo, abril. Estábamos unificados. Había muchas esperanzas. El ciudadano común estaba alegre. Muchos desempacaron la maleta que tenían lista para irse esperando el cambio. Pero lamentablemente, así como los líderes están para unificar, no pueden estar para dividir. Hoy en día, lastimosamente, unos con razón o sin razón, unos con trabajo hecho, unos más grandes, unos más pequeños, tenemos no menos de 5 o 6 bloques políticos en Venezuela, y en los estados, si te metes en los estados, mucho más. Porque todo el mundo empezó a hacer su propio plan. Hay 10 candidatos. Bueno. Es el estado, entonces, la elección donde más hay. ¿Cómo me hablan a mí de unidad si has dividido? Eso igual que los candidatos del gobierno, del régimen de Maduro. ¿Cómo vienen aquí a sentarse en los programas de opinión, a la radio, a prometer y a proponer mejoras para Venezuela si tienes 20 años destruyendo el país? Si eres corresponsable del desastre que hemos vivido en estos 20 años. Entonces, es difícil cómo viene un candidato del régimen a proponer. Bueno, igualito pasa en la oposición. ¿Cómo vienes a hablar de unidad cuando has despedazado la unidad? Es difícil. Es difícil creer en eso, es difícil. Por eso es que cuando uno ve, por ejemplo, los pactos, cuando se ganó el 2015, ellos habían llegado a un acuerdo que era Primera Justicia, si mal no recuerdo, la primera presidencia. Pues no rompieron el pacto, porque pensaban que Maduro se iba a los 2 meses y se fueron a una elección interna. O sea, no respetan pactos. Ahí está el pacto ahorita de Miranda, esa zampablera que tienen. Decidieron irse a unas encuestas. Y como las perdió el 4G, lo que llaman los 4 partidos, bueno, decidieron que la encuesta era chimba. Ahí está Antonio Ecarri, de la Alianza del Lápiz, el mejor candidato que tiene Caracas en la oposición. Tremendo candidato. Y le lanzaron un candidato del 4G, lo trajeron del Zulia. Bueno, la única intención es que pierda, porque no puedo entender otra cosa, dividir. Porque tú le dices 4G. Bueno, los 4 partidos, ¿no? Tradicionalmente, G4 es la cuestión. G4, ese G4. Entonces, bueno, mira. Parece un teléfono. Sí, el 4 de la línea. Bueno, entonces, lastimosamente, la oposición está con mucha descredibilidad, no se cree, la gente en la calle tiene muchas dudas. Y cuando se habla de pactos y de acuerdos, es difícil digerir eso, porque si tú has dividido, ¿cómo compones? Es lo mismo que, como te decía, el gobierno. O sea, ¿cómo tú hablas de mejorar un país cuando tú lo destrozaste? ¿Cómo hablas de oposición? ¿Cómo hablas de unidad si tú mismo buscabas la desunión? Ahora fíjate, el gobierno tiene unos problemas graves. Muy graves. Vamos a comenzar con el problema de la seguridad. Estos pranes, estos señores, los coquis, que no solo hay aquí,
en Caracas, están en todos lados, gobiernan regiones completas. Sí, son microgobiernos. Sí, microgobiernos. Y eso es un problema de seguridad nacional. Sí. Porque además, por ahí sí pasa lavado, drogas, de todo pasa por ahí. Pero además tiene un problema con el mantenimiento de la estructura, agua, gas, luz, todo eso se vino abajo. El Sidor no se mueve desde hace no sé cuántos años porque no hay cómo moverla. Y el proyecto de la siderúrgica era un proyecto fundamental para el desarrollo del país. Donde tú te metas vas a encontrar problemas de todo tipo. Porque además hubo muchos problemas en los diseños de las políticas económicas. ¿Te acuerdas? Ser rico es malo, expropiese. Yo quiero ser rico. Ah, sí. Legalmente. Pero todo ese discurso contra la empresa privada, bueno, sí, todo eso afectó a la economía del país. Sí. Ahí hay muchos errores. Satanizaron, claro, lo bueno. Muchos errores. Satanizaron la prosperidad. Y como había plata, pues todos lo tapaban con plata. Pero cuando vinieron las épocas de las vacas flacas, el país se dio cuenta, aquí no había un proyecto de país. Aquí lo que había era ingresos petroleros a montones, como siempre los ha habido, pero ahora sí nos vemos complicados. Pero además el gobierno, en el debate interno, ahorita en las elecciones, aparecieron distintas posiciones. Hay un chavismo, por cierto, con rostro muy democrático, con discurso democrático, porque cuando se dice el régimen y el autoritarismo, esa generalización obvia los debates que hay ahí, que los hay. Y uno se da cuenta, yo leí ayer, buscando Luis Brito García, que mi respeto para Luis Brito, decía que todas estas políticas nuevas del gobierno son capitalismo puro. Y Maduro, cuando yo fui a Miraflores y le planteé esto mismo que te estoy planteando a ti, él dijo, yo estoy dispuesto a hacer todas las reformas, esa izquierda trasnochada refiriéndose a los grupos que en vez de abrirse, de buscar mejoras económicas, lo que quieren es más revolución, como si eso fuera solución en algún lado. No hay un solo país del mundo que bajo ese esquema haya triunfado, porque los chinos, los coreanos, todo eso, se abrieron. Eso tiene otro planteamiento. Claro, eso no tiene nada que ver con Cuba o con la URSS, que era un Estado poderoso, no nada que ver. Como no, un Estado poderoso, pero muy amplio en términos económicos, cero libertad, pero tú puedes vender lo que te dé la gana. Los chinos son comunistas, pero no son tontos, son tontos. capitalistas en la economía. Entonces, ese gobierno lleno de problemas, tiene una oposición que tiene más problemas que ellos. Lamentablemente. Estamos viviendo uno de los peores momentos en los 20 años dentro de la oposición venezolana. Ahora, Venezuela, que cuando hablamos del país, Venezuela tiene las mayores reservas hídricas, uno de los países con mayores reservas de agua hídrica del mundo, y no hay agua. En Venezuela no es nada más en Vargas, es en todo el país el problema del agua. Pero en Vargas es grave porque tiene muy grave, muy grave. Ya te voy a hacer un comentario de eso, de las plantas desalinizadoras. Reservas de petróleo y no hay gasolina. Reservas de gas y es una cruz conseguir gas. En el interior del país, tengo entendido, la gente se está acostumbrando a cocinar en leña. Es decir, es triste, es lamentable que aquí a los programas de televisión vengan los dirigentes políticos a hablar de este tipo de problemas cuando a nivel mundial se está hablando del recalentamiento mundial, de otros problemas que están muy, muy por encima, que nosotros tengamos que hablar de la calidad de vida, de mejorar la calidad de vida del ciudadano, significa que estamos atrasados, muy atrasados. Es triste, es lamentable que uno tenga que venir a proponer mejoras en la calidad de vida cuando eso es normal en cualquier país del mundo. Cuando eso es en cualquier parte que tú viajas, la gente vive bien, vive normal con lo básico. Aquí no tiene que hacer planes de agua. En Vargas, por ejemplo, mira, imagínate tú, esta gente no se le ocurrió más nada, en un estado hídrico con 23 cuencas, no se le ocurrió más nada que hablar de plantas desalinizadoras, como que si estuviéramos en Israel o en Egipto. Es un estado que hay agua por todos lados. Bueno, tanta agua hay que casi se hunde. Bueno, imagínate en el 99. Tú. Entonces, unas plantas desalinizadoras hipercaras y tuvieron la desfachatez de decirle a la gente de Care, allá en Punta Care, que si le iban a poner la planta en su servicio y que si se echaba a perder, los vecinos tenían que poner su bolsillo para repararla. Bueno, eso es una locura. Entonces, no tener un plan serio para resolver los problemas es parte de ese gobierno. Entonces, ¿qué van a proponer? Vamos a hablar de eso porque, fíjate, no solo los problemas que acabamos de enumerar, hay más todavía. Muchos más de todo tipo de problemas. Pero ¿por qué si el 80-90% de la gente dice que quiere un cambio, no hay cambio? Cuando regresemos, la pregunta de las, somos 200.000 lochas, no me acuerdo, es un programa de hace muchos años, pero ya lochas hace años que no hay. Con nosotros, yo le preguntaba, ¿por qué si todo el país, según las encuestas, quiere cambios, no hay cambios? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, yo creo que
Por un lado, la gente percibe la gente percibe un desastre total de gobierno y un engaño de muchos sectores de la oposición. Eso te produce decepción, desánimo. Cuando te dicen no votes hoy, mañana sí. Eso te confunde y eso más bien lo que ha provocado es que la gente se vaya más rápido de Venezuela. Entonces, buscar culpables a estas alturas no es ya lo que se necesita. Lo que se necesita es transmitir un mensaje de fe, de esperanza al venezolano para que se unifique. Mira, aquí cuando se habla de unidad, por ejemplo, aquí no ha habido unidad, Kiko. Aquí lo que ha habido en todos estos años han sido acuerdos dentro de la oposición. Unidad no ha habido. Aquí el día que María Corina Machado, que es una representante digna de un sector de la oposición, un estadista como Eduardo Fernández, Calderón Berti, Vladimir Villegas, Henry Falcón, Chugo Torrealba, Antonio Ledesma, Antonio Ecarri, candidato aquí de Caracas, Granco, Nick Merevans, Héctor Alonso López, se sienten con el sector de los 4 partidos que están en México ahorita, ahí vamos a empezar a acariciar la idea de la unidad en Venezuela. Mientras que el ciudadano siga confundido y se vea engañado por estos 2 últimos 3 años por sectores de la oposición, no va a haber posibilidades de triunfo, porque el venezolano está decepcionado, obstinado de este gobierno y decepcionado de esa posición. Entonces, ¿qué puede pensar un ciudadano que le dijiste en el 2018, no votes que en 6 meses se va Maduro? No se votó y ahí se quedó Maduro. Y dicen, Maduro no existe. ¿Cómo que no existe? ¿Quién está Miraflores? Después se dijo, no votes en las parlamentarias, que vamos a recoger una firma y el mundo va a descubrir que Maduro es malo. Bueno, no sabemos dónde fueron a parar esa firma. Eso fue una burla contra el venezolano. Y ahí está la asamblea. De manera que el venezolano lo que está es más confundido que nunca. Y ahora dicen, eso es un sector que te dijo que no votaras, hay que rescatar el voto. Pero bueno, señores, es una falta de seriedad, una falta de congruencia, de responsabilidad con el país. Aquí la gente está pasando hambre. Aquí no hay sueldos ni salarios. La gente quiere resolver su problema, quiere que los políticos les resolvamos su problema, que hablemos con la verdad por delante. No se puede seguir mintiendo, Kiko, porque vamos a terminar solos. Se nos va a ir todo el mundo. La diáspora no solamente es culpa del régimen, esa diáspora también es culpa de ese sector de la oposición, porque aquí mucha gente tenía las maletas hechas cuando Guaidó se juramentó y se le dijo, la ayuda humanitaria entra y Maduro se va dentro de una semana. Bueno, y está Maduro todavía. Y así han estado, mintiéndole al país. No se puede seguir mintiendo. Esa gente que está esperanzada, dice, me voy a quedar porque mi vecino que es político me dijo que sí, que ya falta poco, que está ido porque viene una invasión, o que está ido porque se van a recoger unas firmas. No se puede seguir el político burlándose de la gente y los problemas cada día creciendo más. Nosotros somos un grupo de independientes, Kiko, y estamos orgullosos de ser varguenses. Queremos resolver el problema de la gente. Vamos en esa tarjeta de Unión y Progreso, de la Alianza del Lápiz. Voy en fórmula con Carlos Teixeira, profesor Carlos Teixeira, y tenemos